Los rotuladores o estilógrafos son utilizados en proyectos de arquitectura y diseño. Para ilustrar, nosotros usamos el lápiz con el que logramos las sombras a partir del movimiento y la presión de nuestro trazo. Ahora aplicaré el rotulador de la misma manera, haciendo variación en la velocidad del trazo y en la inclinación. Usaré 3 diferentes medidas, el de línea fina para lograr los efectos de luz y los de línea gruesa para lograr los efectos de sombra. En este video les enseñaré las 6 técnicas más efectivas para lograr volumen y les explicaré en qué tipo de imagen aplicarlos. Hola, en este video les enseñaré técnicas para poder lograr volumen con los rotuladores. En esta primera técnica voy a mostrarles cómo haciendo trazos rectos paralelos se va logrando un efecto de luz y de sombra. Lo necesario para este tramado es mantener el orden y entender que a más distancia, más luz y mientras más cerca estén las líneas, hay más sombra. Es una técnica muy aplicada cuando quieren trabajar con vidrio o con metal, porque sugiere una textura lisa en la superficie. Cuando uno quiere reforzar alguna zona, lo que tienen que hacer es aplicar más líneas paralelas, pero variando el largo del trazo. Este es un proceso de observación. Les recomiendo siempre empezar con una tonalidad suave en general y a medida que van observando su imagen, pueden ir agregando cada vez más trazos. Tienen que ir trabajando en general. No trabajen una zona primero y luego la siguiente, porque tal vez la primera zona haya quedado un poco oscura. Es mejor que poco a poco vayan observando la imagen y a partir de eso vayan agregando algunas líneas que sean necesarias. Esta es una técnica de líneas paralelas y en este trabajo todas las líneas van variando de distancia y en el largo del trazo. La siguiente técnica es de líneas cruzadas. Voy a hacer 2 modelos para que notes que pueden haber muchas variaciones dependiendo del plano que vas a hacer para ilustrar. Esta técnica te sugiero para temas de arquitectura porque ayuda mucho a la sugerencia de profundidad. Como estás usando líneas inclinadas, vas a sugerir muy bien la perspectiva. La inclinación puede variar, por eso aquí estoy haciendo 2 patrones diferentes, pero según las formas que quieras hacer, puedes probar diferentes inclinaciones. Estoy variando también el grosor porque esto nos puede ayudar a sugerir profundidad. El patrón del fondo lo puedes hacer con un estilógrafo más delgado para sugerir que está más lejos y el espacio que está en un primer plano lo haces con los estilógrafos más gruesos. De esa forma también logras profundidad. La tercera trama que tiene líneas también paralelas es con líneas curvas. Aquí tienes una segunda opción para poder trabajar otro tipo de elementos. Las 2 primeras han sido para formas que tengan superficies planas. En cambio, esta la puedes usar para formas orgánicas. Es muy bueno para sugerir cabello o para sugerir el movimiento de las plantas
o para sugerir la figura humana. Imagina que estás haciendo el trazo sobre la misma forma y por lo tanto tu línea se desvía, haciendo la sugerencia de la superficie. Puedes notar que la variación del trazo también va a lograr la sombra a medida que los vas acumulando. Y el movimiento del trazo lo que va a sugerir es la forma del objeto. Ya sea objetos luminosos u objetos mates, puedes aplicarlo de la misma forma, pero sí te sugiero que lo uses para cualquier tipo de objeto que tenga contornos en curvas. Esta técnica es muy buena para sugerir el cabello y también ayuda bastante al movimiento de los vegetales, como las hojas o los pétalos de las flores. Las tres siguientes que vamos a hacer ya se refieren más a las texturas. En este caso estoy usando trazos cortos para hacer pequeños patrones que se van repitiendo una y otra vez. Se usa mucho en arquitectura cuando se quiere sugerir alguna superficie. En las técnicas de arquitectura hay patrones ya definidos para sugerir follaje o para sugerir piedra o sugerir madera. Se aprenden patrones para poder dar una referencia de superficie. En este caso, puedes usar este patrón para sugerir alguna forma rugosa. Es muy libre y es bastante expresivo, por eso también te da mucha libertad para poder darle mucho movimiento a la composición. Lo puedes usar en superficies que tengan algún efecto irregular. En esta parte estoy cambiando de estilógrafo y estoy usando uno de punta más fina para lograr un efecto más iluminado. Aquí ya estoy haciendo las combinaciones. Mientras más oscuridad deseas, vas usando un estilógrafo con punta más gruesa y en esta otra parte de luz vas aplicando con el estilógrafo de punta fina, pero siempre entrecruzando ambos para que se pueda ver una sola unidad. Es bueno que se vayan cruzando para no perder la unidad en toda la valoración. Cuando se trabajan ilustraciones pequeñas, es muy útil porque hace un patrón muy pequeño y que se puede adaptar según el formato. Los trazos que estoy haciendo pueden ser aún mucho más pequeños para que puedas usarlos en detalles. Aquí estoy usando ya un estilógrafo más grueso para las sombras. Esta misma técnica no necesariamente la puedes usar solo con el estilógrafo, sino también con los lapiceros de gel o de tinta líquida. Cualquier lapicero o cualquier tipo de instrumento de tinta va a responder de la misma forma. Sí te recomiendo que sea trabajado en papel de superficie lisa. El más tradicional es el tipo Bristol porque permite que uno pueda hacer un trazo libre, como este otro patrón que te muestro que es mucho más libre por el trazo y el movimiento y además sugiere mayor rugosidad en la superficie. A medida que van surgiendo diferentes líneas de movimiento, se va multiplicando para poder tener más oscuridad. En este caso es mejor trabajar con el mismo estilógrafo. Voy a poner otro para que se note esa diferencia. El trazo se va haciendo muy grueso, por eso es mejor cuando trabajan ese efecto de laberinto manejarlo con un solo grosor de punta. Mantiene una mejor unidad en la composición.
Esta es la sexta técnica, el puntillismo. Para trabajar el puntillismo es mejor hacer todo con el mismo estilógrafo, para que el punto tenga una misma dimensión. En todas las técnicas, la referencia de luz se refiere a mayor separación y la idea de sombra es juntar cada vez más los trazos o en este caso los puntos. Mientras más acumulación de puntos hay, más sugerencia de sombra y mientras más se separan, más sugerencia de luz. En esta técnica vas a ver cómo agrego otro estilógrafo para hacer algunos puntos, pero te sugiero que no lo hagas, sino que más bien todo lo realices con un solo grosor de punta. No hace falta hacer combinaciones como en otras técnicas. El puntillismo es bastante útil cuando quieres trabajar alguna ilustración que requiere de mucho detalle y tienen superficies variadas. No es bueno combinar diferentes técnicas en una sola composición. Si vas a hacer líneas rectas, manténlas en diferentes direcciones. O si vas a hacer líneas curvas, puedes ir variando el movimiento de las curvas. Pero no combines puntillismo con laberinto o con líneas rectas. Mantén cada una de ellas por separado en tu composición y vas a ver que van a lograr una muy buena unidad. Aquí te muestro un trabajo realizado en puntillismo, donde la fotografía tenía bastante detalle y por eso preferí hacerlo con esta técnica para poder sugerir mejor cada uno de los pequeños detalles que habían. Es una ilustración muy pequeña y por eso también preferí hacerlo en puntillismo porque me permitía lograr todos los efectos que necesitaba, ya que habían diferentes superficies en la misma imagen. Espero que lo puedas aprovechar y lo apliques en tus trabajos finales.